y estamos con las series acerca de los misterios de Dios. Los misterios de Dios. Antes de poder entrar en materia a desarrollar, abran sus Biblias en Mateo capítulo 13, porque vamos a cubrir mucho de las parábolas de Jesús y los misterios que se encierran detrás de las parábolas. Quiero darles rápidamente un pequeño devocional. Si alguien te preguntara qué es un año, tú le contestarías, bueno, es algo de 365 días. Pero en el lenguaje de la Biblia, la palabra que se usó para año es la palabra Shana. S-H-A-N-N-A-H, Shana. Y esta palabra, como muchas palabras hebreas, contienen secretos. Y es donde estamos adentrándonos con esta serie, en los secretos, en los misterios de la mente divina. Esta palabra está ligada en el hebreo al número 2. La palabra Shana, que se tradujo año, y comenzamos ahorita a revolotear y por qué relación hay con los 365 días. Bueno, entonces, al estar relacionada la palabra Shana con la palabra o con el número 2, puede significar segundo numéricamente, duplicado o repetido. Entonces, por ejemplo, dentro del curso de la naturaleza, un año, ¿qué cosa es? La repetición cada año de primavera, verano, otoño e invierno. Las flores nacen, florecen y se marchitan. El movimiento de la tierra es el mismo sobre su eje y alrededor del sol en traslación en un año. Y esta repetición que le explica Salomón en Eclesiastés 1, de ahí viene la palabra Shana, que es repetición. Ahora pues, de la misma manera, nosotros los seres humanos somos seres de hábitos, porque por naturaleza también estamos todos los días repitiendo lo mismo. Nos levantamos, dormimos, comemos, trabajamos y volvemos a dormir. Un ciclo. Pero Shana, la palabra hebrea, tiene un doble significado porque también significa cambio o revolución. Entonces puede significar el número 2 o un duplicado o una repetición o una revolución. Y el camino del mundo, ¿verdad? El camino de Dios es el cambio constante. Dios no quiere que nosotros vivamos repitiendo como repite cada año lo mismo, todos los días nos levantamos, comemos, etcétera, etcétera. Dios no quiere que en nuestra vida espiritual repitamos nada, sino que al entrar en Cristo tenemos que estar continuamente cambiando nuestra vida interior. Cristo vino a revolucionar tu vida y mi vida, y el que está en Cristo ha comenzado a ser transformado en una nueva criatura. Escúchame muy bien cuál es el punto de todo este devocional. No puedes tú decir que conoces a Dios si tu vida no ha experimentado un cambio radical. Si tú me dices que eres el mismo de hace 6 meses o hace un año, podemos dudar que seas cristiano. Porque cuando entra Jesús a nosotros, efectúa un cambio continuo. Yo he tomado la costumbre de hace muchos años de decirle a mi esposa, por lo menos 2, 3 veces al mes, ¿has notado algo en mí que no haya cambiado? ¿Has notado que estoy tratando de ser mejor contigo? ¿Tú crees que estoy tratando mejor a nuestros hijos? ¿Ves que realmente he evolucionado en cuanto a mi vida espiritual? Pero si tienes algo que me tengas que decir que necesito cambiar, dímelo. Dímelo, porque quiero cambiar. No quiero ser mismo ni de ayer, ni de antier, ni de la semana pasada. Y esto es lo que significa la palabra Shana. La voluntad de Dios es que cada año que transcurre no sea una repetición del año anterior. Que tu vida, cumpliste hoy 30 años, 35 años, no sea lo mismo que el año pasado.
y que hace 3 años. Sería una tristeza que tu vida, tu matrimonio siga siendo el mismo hábito, la misma repetición, la misma forma en la que tú estás viviendo. Tenemos que cambiar nuestro carácter, conocimiento, sabiduría, más amor, más gozo en nosotros, más pasión por ganar las almas, más compasión por el mundo. Cada año nuevo tiene que ser un año de comienzos nuevos en nuestra vida y de cosas que tenemos que romper para empezar una vida mejor. ¿Eres cristiano? Estás en un cambio continuo dentro de tu naturaleza. Si eres lo mismo que hace 6 meses y hace un año, no puedes ser cristiano, porque Jesús vino a nosotros a cambiar nuestra manera de vivir. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 13. Y una de las cosas más misteriosas que encontramos en la vida de Jesús es que cuando Jesucristo hace su aparición en el mundo, Jesucristo podía comenzar a hablar acerca de tecnicismos y matemáticas cuánticas, física cuántica y quebrados y cosas así extravagantes, con tecnicismos de elementos químicos por aquí y por allá. Pero cuando Jesucristo hace su aparición en el mundo, escoge el lenguaje más simple y más sencillo que hasta los agricultores, los rancheros, los granjeros, los campesinos pudieran entender. Pero dentro de este lenguaje que Jesús usa para comunicar las verdades del cielo, que son mucho más altos que nuestros pensamientos, dentro de ese lenguaje tan impresionantemente sencillo y simple, se encuentran las verdades espirituales más profundas del ser humano. Entonces Cristo apareció hace 2000 años y la iglesia termina cuando seamos arrebatados para que después venga los 7 años de la tribulación. Y estos aproximadamente 2000 años que Dios le ha asignado a la iglesia se le llama el reino de los cielos. Y Cristo comienza a describirnos en las parábolas cómo va a ser la vida de nosotros durante estos 2000 años, ilustrándonos que en el cielo, aunque aquí en la tierra pasan muchas cosas, el cielo sigue gobernando. Dios sigue al control de todas las cosas. Ahorita sabemos que el mundo está bajo los ángeles. ¿Sabían, verdad? El planeta Tierra está bajo el control de los ángeles, pero no de los ángeles buenos, de los ángeles caídos. Dice 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo el control, bajo el dominio de Satanás. Y estos ángeles que están ahorita gobernando el mundo, a cada uno de los gobernantes y presidentes les dicen lo que tienen que hacer. Por eso se nos manda a orar por los gobernantes. Y no es hasta que Cristo regrese que el mundo ya no va a estar sujeto a los ángeles, va a estar sujeto a Jesús junto con nosotros, gobernando con él. Por eso dice en Hebreos capítulo 2 que no sujetó el mundo venidero a los ángeles, dando a entender que ahorita los ángeles están al control. Ahora nosotros recibimos al Espíritu Santo, Dios nos destapa el entendimiento, Dios nos da una luz que la gente no entiende ni conoce, para que vengamos a la Biblia y en la Biblia descubramos estos misterios que nos van a ayudar a entender el mundo, por qué está como se encuentra el mundo, que no nos asustemos que el mundo está a un punto de autoextinguirse, sino al contrario, infundirnos ánimo, seguridad, esperanza, fortaleza, para pelear la buena batalla de la fe hasta el final de nuestra vida. En eso se encuentra el Espíritu de Dios. No nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder. La primera parábola, que fue la de la semilla sembrada que cayó junto al camino, del capítulo 13 de Mateo, la vimos en la clase anterior y en la conferencia anterior.
Vimos que en esta parábola el reino de los cielos se caracteriza por la siembra. Desde que Cristo vino hasta que Él venga, nosotros somos sembradores. Todos nosotros los que hemos recibido a Jesús y estamos siguiendo a Jesús, la Biblia nos llama simplemente sembradores. Lo vamos a ver con qué profundidad y por qué somos sembradores. Número 2. En todo este tiempo vamos a recibir oposición. A través del mundo, la carne dentro de nosotros y el diablo. Va a haber una oposición contra nosotros como iglesia. No te espantes. En tu familia, que te persigan tus primos, tus papás, los maestros en tu escuela, que se burlen, que seamos o nos sintamos distintos a muchas personas que nos rodean, simplemente porque ellos no entienden dónde estamos nosotros colocados o parados, ni comprenden tampoco el mundo invisible espiritual. Por eso dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Entonces una persona recibe a Cristo y ¿qué es lo primero que pasa? Oposición. Llegando a tu casa, ya cambiaste de religión, y eres una monja, eres un retrógrada, eres un religioso, esto y el otro, ahí sí, a poco muy santito, ¿verdad? Y viene la persecución y viene la burla, y si tú resistes y aguantas esto que se viene contra tu vida y no te dejas caer, y no les contestas, bueno, sí, ¿verdad? Soy cristiano, pero no soy tan extremo, ¿eh? Soy religioso, pero no soy de los que les dicen los aleluyas, ni tampoco de los que lloran cuando van a la iglesia. Soy cristiano, pero yo también no creas que soy tan religioso. Y comenzamos a usar un lenguaje para suavizar el ataque, demostrando el calibre en que estamos nosotros hechos. Y esto demuestra simplemente, ¿verdad?, que tus convicciones no son tan profundas para contestarles, sí, soy cristiano, he recibido a Jesucristo, ¿y qué? ¿Te gustó? Yo recuerdo cuando yo recibí a Jesucristo hace 43 años, cuando la gente se acercaba conmigo a los primeros meses de ser yo cristiano, yo siempre les contestaba, mira, no te puedo decir nada ni te puedo explicar nada. Lo único que te puedo decir es algo. Jesús vive dentro de mí. Es lo único que te puedo decir. He descubierto que Jesucristo vive. ¿Quieres saber más? Acompáñame el domingo al estudio entre semana y los pastores te van a poder explicar mucho más la Biblia. Pero era la única seguridad que yo tenía, que Él era real, que Él vivía, y si Él vivía, estaba dentro de mí. E iba a completar lo que Él había comenzado en mi corazón. En tercer lugar, el reino de los cielos, en esta parábola de la semilla, será marcado por diferentes preparaciones de la tierra. ¿Se acuerdan ustedes que el sembrador salió a sembrar y una cayó junto al camino? Y vinieron las aves del cielo, que rápidamente son los demonios o el diablo, y se llevó la semilla porque la persona no entendió el evangelio. Otra cayó entre los pedregales y tampoco pudo crecer porque vinieron las pruebas contra esa persona, la oposición contra esa persona, y ahí se demostró que no era cristiano. No resistió la persecución ni la burla de los demás. Otra cayó entre espinas, y estos son los que creen la palabra, pero el afán del dinero, el afán de las riquezas, la preocupación de centrarte en qué haré mañana, y no te preocupes en la cosa que en lugar de, como dice no tienes tiempo para tomar un estudio de semana. Los afanes del mundo entran a tu vida y en lugar de mantener tus ojos en Jesús, los pones en el petróleo, cayó el peso, cayó el
porque no entendiste qué es la gracia de Dios, o porque comenzaste a tener demasiada presión y oposición y te dejaste vencer por la oposición, o por el dinero y los afanes de las riquezas entraron y aguaron tu palabra. No hay más que estos tres tipos de personas. ¿En cuál te encuentras tú? Ojalá que seas el cuarto lugar. Veamos ahora en nuestro estudio de esta mañana, en Marcos capítulo 4, la parábola de la semilla que crece. Yo les garantizo que vamos a descubrir secretos impresionantes, una profundidad excepcional. Yo he leído, como ustedes también, tantas veces Marcos y Juan y Lucas y las parábolas de Cristo, y cuando de veras hace algunos meses comencé a leerlas más en oración, en meditación, en memorización, comencé a descubrir cosas que nunca me imaginé, que ya las había leído, pero que aquí estaban escondidas. ¿No te ha pasado lo mismo? Hoy este versículo ya lo leí como 10 veces, pero ahorita tiene algo que no había visto. Y no es que estábamos ciegos, es que la iluminación es progresiva del Espíritu Santo. Y cuando tú dedicas a Dios un tiempo para pasar con la palabra de Dios, la vida del justo es como la aurora, que cada vez es más amplio hasta que la luz es perfecta. El camino del justo es como la aurora, ¿verdad? Que va cada vez más y más y más luz va entrando, más vas comprendiendo. Mientras más comprendes, más seguro te sientes, más segura te sientes, con más confianza para vivir, con más valor para enfrentar lo que venga a tu vida. ¿Por qué? Porque estás entendiendo aquel que te dijo: yo soy tu pastor, nunca te dejaré ni te abandonaré. Y lo tienes bien presente. No importa lo que pase, Él está contigo. A donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, Él está con nosotros. Y no nos va a dejar hasta que venga por nosotros a la otra vida. Marcos 4, versículo 26. Decía además, pongan mucha atención, el reino de Dios, vean ustedes ahora por qué se llama parábolas, porque una parábola es un lenguaje que compara algo con otra cosa. Eso es lo que es una parábola, es lo que significa la palabra parábola en el griego, una comparación entre dos cosas. Entonces, Cristo está comparando las cosas del cielo con cosas terrenales, y escoge las cosas terrenales para ilustrarnos las cosas que suceden en el Espíritu. Esto es maravilloso. Es el mejor maestro que ha habido Jesucristo. El reino de los cielos es como, aquí está la comparación, cómo, lo va a comparar con algo. Vamos a ver con qué lo compara. Lo compara a que cuando un hombre echa semilla en la tierra, un campesino, un granjero, un ranchero, duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la buena tierra, primero hierba, luego espiga, grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Vean 3 puntos y 3 secretos de esta parábola que aparentemente no se pueden percibir. Número 1, lo primero que encontramos aquí es lo siguiente: cuando sembramos una semilla, la semilla brota sola, ¿correcto? Tú no le haces nada para que nada, o sea, la siembras y el contacto con la tierra brota sola. ¿Por qué brota sola? Porque la semilla tiene energía interna. La semilla tiene vida, que hace que comience a brotar. Es el primer principio que encontramos. En el momento que se siembra una semilla, brota porque la semilla tiene energía, por lo que inexplicablemente produce regeneración. Te alabamos, Señor Dios de los cielos y la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios
y se la revelaste a los niños. Algo tiene la semilla que hace que brote esa energía, y esa energía hace que la semilla no salga con el cuerpo con el cual fue sembrada, sino que produce una regeneración, produce otra cosa, produce una planta. Entonces, cuando tú vas por el campo y ves un árbol, y sobre todo los árboles inmensos que ya hay por todos lados, yo veo un tronco y un árbol inmenso. ¿De dónde salió ese árbol? ¿De dónde salió ese volumen de masa? Ahí estaba escondido. En el hebreo y en la Biblia se llama el misterio del Yod, Y-O de Daniel. El Yod es lo que le llamamos la J o el apóstrofe o la coma, que en la gramática es, ¿verdad?, lo más pequeño que existe. Y nosotros encontramos que nosotros tuvimos el mismo principio de la semilla. Cuando mi papá puso su esperma, porque la palabra semilla es la palabra hebrea sera, con Z, que se traduce esperma. Cuando mi papá puso su esperma, en el caso de los hombres, Y, todos los hombres tenemos el cromosoma Y, por eso somos macho camacho. Esa semilla impresionante de mi papá llevaba el color de tu pelo, nuestra estatura, los intestinos, el corazón, los pulmones, la piel, los huesos, los tejidos, los billones de células que nuestro cuerpo iba a tener, y todo se encontraba concentrado en una semilla. Y esa semilla de mi papá se mezcla con la semilla de mi mamá, con su óvulo. Y entonces esta semilla de mi papá llevaba 23 cromosomas que se juntan con las 23 cromosomas de mi mamá. Se produce una célula de 46 cromosomas que se llama en la ginecología el cigote o el cegote. Y entonces comenzamos con la mitad de la información de mi papá y la mitad de la información de mi mamá a producir un ser humano. Y durante 9 meses, mi mamá no sabe, ni tu mamá sabe, ni nadie sabe cómo se forma el ser humano en los huesos. Así lo dice Eclesiastés capítulo 11. Como tú no sabes cómo se forman los huesos dentro del hombre, así ignoras la obra de Dios. Pero al mismo tiempo, todo trae una energía, esa semilla de mi papá y mamá, que está produciendo un ser humano vivo, inteligente, con capacidades racionales, que tu padrino, el ateo, dice que fue por accidente. Este es el primer principio. El segundo principio que encontramos en esta parábola de la semilla que crece es que el brote no depende del sembrador, porque una vez que se siembra la semilla, ya no hay nada que hacer. Una vez que mi papá tuvo relaciones con mi mamá y mi mamá se embarazó, ya nadie se mete. Ahí el producto comienza a desarrollarse porque es Dios, el Dios de la vida. Dice en 1 Corintios capítulo 1, ¿verdad? Uno es el que siembra, otro es el que riega, mas Dios da el crecimiento. Lo mismo pasa en el Espíritu. Cuando tú le hablas a alguien la palabra de Dios, no es ni depende de nosotros el resultado de cuántos se convierten. Nosotros tenemos la obligación de predicar el Evangelio. Jesucristo fue muerto, crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Ese es el Evangelio. 1 Corintios 15, del 1 al 3. Cuando tú haces eso, estoy sembrando la semilla y los resultados no dependen de mí. Nuestra responsabilidad es hablarle a tu mamá, hablarle a tu hijo, hablarle a tu maestro de escuela, y ahí que no se quiere convertir, no es tu problema. Y es que tiene mucho, no es tu problema. Tú háblale y déjale a Dios.
los resultados. Pero quiero decirte una cosa, cuando hablamos la palabra de Dios, lo vamos a ver, esto es increíble. No me voy a adelantar. Estoy muy emocionado. Ok, entonces vemos nosotros estas dos cosas que suceden en la parábola de la semilla que crece. Es la palabra, en tercer lugar, es la semilla la que contiene el poder de Dios para producir que la planta crezca y que nosotros seamos regenerados en nuevas criaturas. Ahora vamos a profundizar un poco y veamos esta verdad en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, y dice así. Muchos no lo habíamos notado antes. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibieron la palabra de Dios, o sea, la semilla, que oyeron de nosotros, la recibieron. No como palabra de Oscar Paz o de William Shakespeare o de un intelectual o de los grandes escritores cuando oímos la palabra de Dios. Es diferente a toda la literatura que se ha escrito en los billones de volúmenes que existen en las librerías, porque la palabra de Dios tiene vida. Sino que según es en verdad, la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida, cuando hablamos la palabra de Dios, cuando vengo a comunicarme y a hacer contacto con la Biblia y comienzo a memorizar uno o dos versículos o a leer la Biblia, yo no lo veo como no vemos tampoco cuando crece una semilla, cuando crece un bebé, no lo vemos, pero algo está entrando a nuestra vida espiritual que me está fortaleciendo, me está calmando, me está tranquilizando, me está dando un ánimo que no encuentro humanamente en nadie, ni en pastillas tranquilizantes, ni en el tequila, ni en la doctora Corazón, ni en Alcohólicos Anónimos, ni en Marihuanos Anónimos, ni en Neuróticos Anónimos. Algo tiene la Biblia que tiene vida. Mis palabras son espíritu. Cuando Jesús hablaba, algo salía de su boca que nadie puede ver. ¿Cómo viaja el sonido? ¿Cómo viaja el sonido? En ondas. ¿Cómo viaja la luz? En ondas, ¿correcto? ¿Por qué yo ahorita estoy hablando? Algo está viajando en el mundo invisible, que es mi voz, y está viajando y tú la estás recibiendo en tus oídos. Esto se llama el espectro electromagnético que rodea la Tierra, y gracias a este electromagnetismo con el cual Dios preparó el planeta Tierra, nos podemos comunicar y escuchar. Entonces, cuando dice la Biblia, la fe es por el oír. ¿La fe es por qué? No es por la vista, ¿verdad? Ok, es por el oír. Yo tengo que oír algo que entre y que viaje de alguien que hable a mi espíritu y que produzca vida. Ese es el nuevo nacimiento. Hemos sido renacidos por la palabra de Dios, por la semilla de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando los cristianos descubrimos esto, el poder que tiene este libro es cuando día y noche le das prioridad. Porque si tú le das prioridad a este libro en las mañanas y en la noche, en las mañanas y en la noche, y de día y de noche meditarás en este libro de la ley para que hagas igual que tu ejército, entonces Dios nos promete que vamos a prosperar en todas las cosas. Hermano, yo nada más a las 12 del día, dice de día y de noche.
Hermano, yo nada más en la noche antes de acostarme, oh, que la canción dice que de día y de noche. ¿Se fijan cómo somos? ¿Qué es el cristiano? Una persona que tiene fe. ¿Fe en qué? Ok, si tú realmente crees esto, ¿por qué no lo haces? Porque la fe, si no tiene obras, si no se manifiesta en la obediencia, no es fe. Es hasta que practicamos lo que dice este libro que verdaderamente tu vida comienza a ser revolucionada y cambiada interiormente. Pero ¿por qué no lo haces? Porque no es cierto que tienes fe. Yo creo que Jesús vino al mundo, su mamá fue la Virgen María y nació en Belén de Judea y lo crucificaron, hermano. Soy cristiano, ¿verdad? El diablo cree todo eso. Dice Santiago capítulo 2, el diablo y los demonios creen todo eso. Pero ¿cuál es la diferencia entre una persona que te dice creo que Jesús es el Dios y creo que es el Señor, etcétera, etcétera, en que los demonios, igual que muchos seres humanos, no obedecen lo que creen? Porque si lo creyeran de veras, si tus convicciones fueran profundas, lo harías. Y es cuando actuamos, cuando la palabra tiene efecto en nuestra vida para cambiarnos interiormente. ¿Me van siguiendo? Vayamos a otra parábola en Mateo 13, la del trigo y la cizaña. Veamos otros misterios escondidos en este lenguaje tan sencillo, tan simple que el Espíritu Santo usa para ilustrarnos las cosas del Espíritu. Dice en Mateo 13, versículo 24, le refirió otra parábola u otra comparación, para que ahora ya sepas qué significa parábola, algo se está comparando. Y aquí Dios está comparando las cosas espirituales con las cosas de la tierra. Y aquí lo está comparando con un hombre que siembra semilla en su campo, otra vez un sembrador. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña, átenle manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Muy bien, en esta parábola, Cristo le explica en el versículo 36 del mismo capítulo. Porque una vez que Jesucristo, ya lo notaron, rodeado de 500, 300 personas, el reino de los cielos es como el sembrador que salió, cayó entre espinas y en pedregales. El reino de los cielos es como el sembrador que salió, pero al mismo tiempo, mientras dormían, alguien vino y sembró cizaña. Entonces toda la gente que estaba alrededor oían historias como de Dumbo o de cuentos. Qué bonitos cuentos cuenta el Señor, ¿verdad? Y qué bonitas ilustraciones, pero no entendían que lo que Él estaba hablando estaba relacionado con el cielo, con la vida espiritual que se encuentra dentro de nosotros. Entonces, cuando Jesucristo acababa de explicar una parábola, agarraba a sus discípulos y les decía: vénganse para acá. Y a ellos les refería, les explicaba y les revelaba lo que Él había querido decirles a la gente que no le entendía. Bueno, y la pregunta antes de pasar a la interpretación es la siguiente: ¿por qué Cristo no quería que nadie más que los que le siguieran las entendieran? Porque antes de que Dios te revele algo, antes de que tú sepas por qué naciste, por qué existe la predestinación, por qué Dios
en su plan perfecto escogió a Lucifer y se rebelaron los ángeles? ¿Por qué Dios, sabiendo que Adán y Eva iban a pecar, por qué los creó? Antes de que tú entiendas esas respuestas, primero comienza a seguir a Jesús. Dios no viene a enriquecer tu conocimiento intelectual y a darte respuestas. Cristo te dice, ven y sígueme. Y a todos los que me sigan van a poder entender las cosas que mi Padre hizo, que son mucho más altas que sus pensamientos y que vuestros caminos. Entonces hay un precio para poder adentrarte en los misterios del reino de los cielos, seguir a Jesucristo. Y si tú día y noche no pones prioridad en tener este libro contigo en la mañana y antes de acostarte, leer versículos, memorizarte, etcétera, etcétera, compenetrarte, orar junto con este libro, no vas a crecer. Y van a pasar 5 años de tu vida, 10 años de tu vida, y te van a decir el chapulín de Tlalnepantla, brincando de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, buscando siempre algo porque tienes comezón de oír y quieres realmente nada más poder satisfacer el entretenimiento que muchas iglesias dan, sin la palabra de Dios. Y esa es la historia que Cristo cuenta en esta parábola del sembrador. Entonces vean también en Efesios 4:12, que todos se lo saben de memoria. A ver, ahorita veo quién no se lo sabe de memoria. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahí está otra vez. La palabra de Dios tiene vida. ¿Ya lo notaron? La palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, tiene vida y cumple el propósito para el cual, cuando se habla, pueda realmente dar esa vida. Y además la palabra de Dios, que es viva y eficaz, es más penetrante, entra hasta partir el alma y el espíritu. En otras palabras, si solo la palabra de Dios es capaz de dividir mi alma de mi espíritu, significa que nacimos con el alma y con el espíritu entrelazados desde el nacimiento. Y cuando viene la conversión y recibimos a Jesucristo, la palabra de Dios separa mi alma, que es mi mente, mis emociones, mis sentimientos, lo separa de mi espíritu, porque Dios es espíritu. Y de ahora en adelante, Dios se va a comunicar conmigo a través de mi espíritu, no a través de mi mente. Él va a comenzar a cambiarme espiritualmente para que mi espíritu ahora le mande la información a mi mente, a mis emociones, y mi mente comience a controlar mi cuerpo. Ahora mi cuerpo es mi siervo. Quiero pizza Domino's a las 10 de la noche. Nada, aquí se queda. ¿Qué pizza ni qué pizza? Mira, nomás tiene 5 kilos de más. Comenzamos a controlar nuestras pasiones. Nuestro cuerpo, antes de que fuéramos cristianos, era nuestro dueño. Hacíamos lo que el cuerpo nos mandaba. Relinchábamos como caballos bien alimentados tras las mujeres. Pasaba una muchacha bonita y guiados siempre por las pasiones. Tengo hambre y tengo diabetes, tengo la glucosa alta, pero no le hace, me tomo una pizza. No teníamos control. El cigarro, este producto nocivo para la salud, yo sé que es dañino y ahí estoy chupe y chupe. ¿Por qué si racionalmente sé que el cigarro me está molando la tráquea, los dientes, las encías, el esófago, la laringe, los pulmones, los salidos pulmonares? ¿Por qué es posible que le siga jalando esa cochinada, envenenando mi cuerpo cuando estoy consciente que me estoy envenenando? Porque es mentira que la razón nos gobierne, somos gobernados por las pasiones. Si no, pregúntale a una persona que no sabe, sí te va a contestar, pero me gusta fumar. Es lo que te va a contestar. Oye, don Pancho, ¿por qué no hace el alcohol, la cirrosis, el hígado, el páncreas, te va a molar el alcoholismo?
que Dios escogió. Y en 1 Pedro 1:23, porque somos renacidos, dice el apóstol Pedro claramente, de simiente, no de simiente corruptible. Esa palabra simiente es esperma. El lenguaje que se usa biológicamente, genéticamente, médicamente, está relacionado con el lenguaje espiritual también. Cuando dice la Biblia, por ejemplo, que la vida del cuerpo humano está en la sangre, los médicos lo descubrieron hace poquitos siglos, que la sangre es realmente la vida del cuerpo humano. Pero cuando ves el original hebreo, en Levítico, dice la Biblia que el alma está en la sangre. Cuando dice la vida de la sangre está en el cuerpo, en el hebreo dice el alma es la vida del ser humano, pero no espiritual, es la vida física. Y cuando viene Jesús y se aparece y les dice, no solo de pan vivir el hombre, o sea, no solo de conchas, ni tampoco de chocorroles, ni carne, ni de pizzas, todo lo que ingerimos físicamente, ahora hay otro alimento que también es espiritual y que dentro de tu vida tienes que descubrir, y por eso te quieres quitar la vida, por eso estás tan deprimido, porque sientes que ya no puedes, el diablo te ha pintado un panorama oscuro, te van a decir Gutierritos toda tu vida, no vas a avanzar, no vas a tener novio, no te vas a casar, no vas a salir de esta enfermedad, todo este panorama alrededor que el diablo es experto en pintarnos, entra a nuestra alma, pero si tu espíritu está lleno de la palabra de Dios, contrarrestas la vida de tu alma o la vida física que estás tratando de autoextinguirte, porque ahora han descubierto que las enfermedades son psicosomáticas. Una persona demasiado estresada afecta su sistema cardiovascular, gastrointestinal, el sistema nervioso. Los pensamientos afectan nuestra salud. Y el estrés está considerado la enfermedad del siglo XXI. El estrés. ¿De dónde viene el estrés? De un estado de incredulidad, de tensión. No la voy a hacer, no va a pasar esto, no tengo nada. ¡Pum! Me pego un tiro. Lo que decía el escritor inglés William Shakespeare en su obra Hamlet. Yo hace muchos años representamos esta obra de teatro en la escuela, me tocó a mí representar Hamlet, y hay un discurso que dice así, esto fue William Shakespeare, que no era cristiano, vivir, dormir, no más. ¿Qué es más levantado para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y los dardos de la insultante fortuna? ¿O levantar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndole frente a acabar con ellas? Decía Shakespeare, ¿qué es más valeroso para un ser humano? ¿Dejarse vencer por las circunstancias o luchar contra ellas? En pocas palabras. Y entonces él dijo, morir, dormir no más. En otras palabras, si tú no quieres luchar contra las circunstancias, dice Hamlet, dice Shakespeare, pégate un tiro, porque la vida es sufrir. No estamos en Disneylandia, damas y caballeros, estamos en un mundo muy feo, esperando que Jesucristo regrese para reinar con nosotros, y mientras Él regrese, Él sabe que la única forma de aguantar hasta que Él llegue es entrando a nuestra vida y teniendo contacto con Él día y noche con su palabra. Esta fue la respuesta que dio Shakespeare. Convéncete que vas a sufrir en este mundo, en el matrimonio, la luna de miel dura muy poquito, el gozo dura muy poquito, entras a Disneylandia, el Superman, esto y el otro, esto y por allá, y a la salida, ¿no es verdad? Atravesamos como un túnel donde nos maravillamos por un poquito de tiempo, pero tenemos que regresar a la realidad
y otra vez enfrentar el lunes en la mañana, el tráfico, el agua, los problemas en la casa. Estamos en un mundo muy difícil. Dios nos ama y Él quiere que tengamos el poder de soportar hasta el final. Veamos ahora la interpretación de esta parábola de Jesucristo para terminar. ¿Qué es lo que Jesucristo dice acerca de esta parábola? Acerca de lo que Él significa para el trigo y la cizaña. Número 1. Se enfatiza que desde que Cristo vino hasta que Él regrese, la iglesia en todos lados del mundo, no hay una sola iglesia cristiana que no esté mezclada con cizaña. Los púlpitos están mezclados, la televisión cristiana está mezclada, las librerías cristianas, no todos los libros que se dicen cristianos son realmente cristianos. Hay una mezcla donde el diablo ha introducido a sus agentes en todas las iglesias, en todos los programas, en todos lados, para poder tratar de impedir que el trigo crezca. Ahora, fíjense la diferencia, cómo crece el trigo y cómo crece la cizaña. Esto es muy interesante. Cuando el trigo crece y alcanza casi su máxima estatura, el trigo se comienza a doblar. Y la cizaña, cuando comienza a crecer, cada vez se espiga más y más y nunca se dobla. ¿Me siguen? El cristiano que crece realmente y camina con Dios se vuelve manso y humilde de corazón. Y muchas veces nos toman por tontos. Pero la cizaña siempre será caracterizada por personas orgullosas. A mí no me tienes nada que decir. A mí no me tienes nada que... Son tonterías, babosadas. Dios no existe. Un orgullo, una soberbia. Se llegan a creer dioses. Esa es la diferencia entre un cristiano y una persona que no es cristiana y que está lleno de cizaña. En segundo lugar, habrá al principio un desarrollo paralelo. Al principio el trigo y la cizaña van a crecer iguales. Por eso es tan difícil saber quién es y quién no es. ¿Será cristiano doña Chole? ¿Será cristiano don Roberto? Mi amiga, tenemos 3 años en Cristo, que fue a la iglesia con nosotros y estuvo en la iglesia con nosotros y ya se fue con su novio, quién sé por acá, ya no regresaba a la iglesia, etcétera, etcétera. Esa persona, parábola del sembrador, nunca realmente nació de nuevo, nunca dio fruto, nunca la semilla entró en su corazón, comenzó a profesar que era cristiana, pero cuando vinieron las pruebas y vino el novio que es más importante que Cristo, y vino la amante que es más importante que tu esposa, y vino el fraude y el dinero para hacer rápido dinero que fue más importante que la honestidad de seguir a Cristo, entraron y ahogaron la palabra, y hasta ese momento se demuestra cuántas personas son profesantes, nunca nacieron de nuevo. Ahora les llaman que perdieron la salvación. No, la salvación no se puede perder. Dice 1 Juan capítulo 2, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Mas salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. No todos los que se dicen cristianos son cristianos. Ahora, el mundo, si para nosotros es difícil saber quién es y quién no es, imagínense para el mundo. Ahora que cayó un líder de una secta llamada La Luz del Mundo, los comenzaron a mezclar con nosotros. Virgen del Socorro. Nada que ver, o sea, jamás eso ha sido una secta desde hace 50 años que se fundó, 60 años. Jamás. ¿Por qué no es cristiana? Porque no conoce, no tiene los principios de la salvación y tampoco, y adoran a los hombres. No creen en la salvación por gracia, etcétera, etcétera.
Pero la gente no lo sabe y todo lo que huele a iglesia, no, son los cristianos. Cuando no saben la diferencia entre un católico y un cristiano, un cristiano y un testigo de Jehová, un cristiano y un mormón, un cristiano y una luz del mundo, el mundo no sabe. Pero nosotros debemos de saberlo porque estamos en este mundo. Y en tercer lugar, hasta el juicio final, Dios separará la cizaña, no antes. Este es el lugar en el que nos encontramos actualmente, un mundo mezclado entre el bien y entre el mal. Así tú prendes la televisión cristiana y hay predicadores buenos, hay predicadores malos. Hay unos que te das cuenta inmediatamente que de cristiano tienen lo que yo tengo de Napoleón. Pero ahí están. O vas a muchos lados y te das cuenta, ¿verdad?, por los mensajes que se dicen pero no son. Solo el tiempo puede determinar esto. Ahora, ¿qué significa para terminar? Vamos a sacar a todos los malos de la iglesia y a todos los que no son cristianos de la iglesia. Entonces, Cristo, ¿qué cosa les dio de consejo? ¿Qué les dijo? No arranquen, porque luego los discípulos, la arrancamos, no, que crezcan juntos. ¿Cómo quieres que, por qué quiere Dios que crezcan juntos? Porque no sabemos realmente quién es quién. Muchos sí se van a manifestar, pero muchos no. Como Judas. 3 años desayunó, comió, cenó, durmió con Cristo y los discípulos. Y nunca fue cristiano Judas. Al final fue el traidor. Como dice en Filipenses 1 el apóstol Pablo, hay muchos que predican a Cristo por envidia, por motivos equivocados, pero solo Dios los conoce. ¿Cuál es la enseñanza? Dios no nos mandó a acabar con el mal en el mundo. Por favor, grábatelo en tu corazón. Nosotros no vamos a acabar con la prostitución, ni con la ideología de género, ni con los secuestros, ni contra los crímenes, ni contra los suicidios. La iglesia no tiene el papel de acabar con el mal en el mundo. La iglesia es la sal. ¿Qué significa la sal? Que la iglesia simplemente está deteniendo que la corrupción moral no avance ni acabe con el mundo antes de que venga Jesucristo. Entonces, mi papel en mi escuela es poder detener y ayudar a un homosexual, a una lesbiana, a un intento de suicidio, a unos padres divorciados. Esa es nuestra labor, ayudarlos a encontrar el camino, pero no vamos a acabar ni con la pobreza, ni con las injusticias. Nunca, jamás se acabará hasta que Cristo regrese. ¿En qué papel tú te encuentras en esta mañana? Padre, te damos gracias por tu palabra. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de